ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en Estados Unidos. ¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen en el programa de Contacto Salvadoreño. Estamos en una hora atípica, ¿verdad? No es lo normal en ITV, pero hoy arrancamos un espacio para poder comunicarnos con los diferentes segmentos que nos miran a lo largo y ancho de los Estados Unidos a través de Verizon en el canal 1509 en alianza con Tele El Salvador. Este es ITV Salvador y quiero invitarles para que estén atentos a este espacio que vamos a producir de los martes y los jueves para llevarles temas de opinión importantes de lo que pasa en el país, esos temas que son esperados por la comunidad salvadoreña radicada en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Por supuesto, transmitimos en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, Instagram, TikTok. No hay excusa para dejar de ver ITV El Salvador y por supuesto los temas de interés para todos ustedes. Hoy, en este espacio que arrancamos, por cierto, en Contacto, este programa que comenzó hace 15 años, que ya ustedes conocerán un poco más adelante, tenemos sorpresas para la celebración de los 15 años de ITV Salvador. Me acompaña la diputada Suezi Calleja, que es la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa en el país? ¿Cómo va todo? Obviamente hay una retroalimentación, porque hemos visto a la diputada Calleja viajando por Estados Unidos, visitando a la comunidad salvadoreña radicada en diferentes estados, y obviamente hay un sentimiento, ¿no?, que nos une, nos acerca más a esta tierra que vio nacer a muchos de los que ahora pues son salvadoreños exitosos en el exterior, pero también siguen viviendo el sueño de regresar a su país. Diputada y vicepresidenta, bienvenida a este espacio de relanzamiento del programa de Contacto Salvadoreño. Muchísimas gracias, qué honor, de verdad, Gilson. Nosotros nos conocimos ya hace un tiempecito, nos hemos visto también, nos vimos en Houston, claro, en un evento que estuviste tú allá, con la comunidad salvadoreña en el exterior, y también nos encontramos recientemente en Long Island, justo que yo estaba en otro evento siempre de salvadoreños que viven en el exterior. Así que bueno, un honor para mí poder hablar desde este espacio y poder, por supuesto, comunicarle a la población de salvadoreños que viven fuera sobre lo que sucede aquí en su país y sobre todo del trabajo legislativo que nosotros estamos haciendo. Acaba de hacer una gira por Utah. Cuénteme cómo fue todo. Así es, estuve allá conociendo a unos salvadoreños que se organizaron en Utah para apoyar realmente al presidente Nayib Bukele y la reelección de diputados en la Asamblea Legislativa, como parte de la gobernabilidad que se le quiere dar siempre al presidente. Y fue muy interesante, se hizo un desayuno, se hicieron algunos eventos en un parque, hacía mucho calor. Está por caliente, esta ola de calor que está afectando a muchos lugares del mundo en este momento, incluido nuestro país. Pero lo más interesante fue que siempre que uno se reúne con salvadoreños en el exterior, ve salvadoreños de todos los lugares. En Utah sí encontramos bastantes salvadoreños. Fui con la diputada Alexia Rivas, con la diputada Rebeca Santos y el diputado Samuel Martínez, perdón. Sí nos encontramos con salvadoreños de San Salvador, porque casi siempre encontramos un montón de salvadoreños que son de Morazán, de la Unión de Usulután, de Santa Ana, sí, o de cualquier otro departamento. Casi nunca encontramos tantas personas de San Salvador. En Utah habían bastantes. Es una comunidad pequeña en comparación a comunidades como Washington, todo el DMV, o New York, o Los Ángeles. Son más o menos entre 15 y 20 mil salvadoreños que viven allá. Recientemente se hizo el consulado allá en Utah. Entonces también habían muchas preguntas sobre voto en el exterior, habían muchas preguntas sobre cómo sacar su DUI, su pasaporte. Muchos de ellos tienen... El que menos habrá tenido 20 años de vivir en Utah. Entonces, realmente muchos de ellos, por estar arreglando sus papeles en Estados Unidos, se habían olvidado completamente de sus papeles en El Salvador. Muchos de ellos tienen
20 o 15 años de no venir a El Salvador, la mayoría de ellos se fueron huyendo de las pandillas o de la guerra. Entonces realmente son personas que sí viven el día a día, sus familias les han ido informando sobre el cambio que ha tenido El Salvador y que la seguridad no es algo que nosotros hemos inventado, sino que es un proceso que se está viviendo realmente en las comunidades, que es lo más importante para nosotros. O sea, que yo se lo diga, tal vez a mí no me crea, pero si se lo dice a su familia, ese es el verdadero testimonio que ustedes tienen que creer. Diputada Suessy, ¿cuál es el papel que usted cree que juegan los salvadoreños en el exterior para esta gran nación, El Salvador? Importantísimo. No solamente, ojo, yo aquí tengo una opinión dividida porque me parece una gran falta de respeto que se les vea solamente como personas que mandan remesas, ¿no? Sin embargo, El Salvador se sostiene, el PIB salvadoreño sigue teniendo un porcentaje muy importante de sostenimiento a través de las remesas, ¿verdad? Pero las familias salvadoreñas, más allá de recibir el dinero de los salvadoreños en el exterior, realmente el salvadoreño que vive fuera tiene, por supuesto, la oportunidad y, creo yo, la obligación de determinar cuál es el rumbo que lleva su país. Porque ahora, por primera vez, ya existe la oportunidad de que los salvadoreños puedan regresar con los frutos que han hecho trabajando en ese país, ¿no? En esa nación que yo creo que todos tienen esta opinión en cuanto a que ellos nacieron en El Salvador, tienen su corazón acá, pero le deben muchísimo a Estados Unidos porque ha sido el país que les ha permitido progresar. Entonces, teniendo en cuenta esto y que nosotros como gobierno también, a pesar de cualquier diferencia en cuanto a que nosotros lo único que hemos pedido, y sobre todo el presidente Bukele ha sido muy enfático en esto, de pedir que no haya intervención en las decisiones que se toman. Respeto como nación. Respeto como nación, claro. Eso no quiere decir que se desconozca nuestra relación política y exterior más importante es con Estados Unidos, porque es donde tenemos más de 3 millones de salvadoreños, básicamente otro país, allá chiquito, viviendo, y reconocemos claramente que es nuestra relación de cooperación política internacional más importante. El hecho de que ellos puedan también regresar es para nosotros una gran alegría, porque entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos generando un clima, un ecosistema económico de confianza, un clima de vivienda en confianza. O sea, yo tengo tíos, por ejemplo, que se fueron hace 44 años de El Salvador y que ahora están planteándose comprar un terrenito, construir una casa, venirse a vivir acá. ¿Por qué? Porque mucho frío, porque ya quieren descansar, etcétera. Entonces, como ellos, yo estoy segura, hay muchísimos salvadoreños. Yo me he encontrado en los aviones o en el aeropuerto, incluso donde hemos coincidido en algún, incluso en algún supermercado, en algún lugar al que hemos ido, hemos coincidido con lo mismo. O sea, gente que ya está a punto de jubilarse y que dice, yo me quiero ir a vivir allá. Ya tengo casa, ya tengo terreno, ya estoy construyendo, alguna cosa así. Entonces, realmente la confianza que se genera ahí va mucho más allá de solamente enviar la remesa. Y por supuesto, creo que el papel es como cualquier otro salvadoreño que vive aquí dentro, en el sentido de no solo participar de la vida política activamente como un funcionario que se quiere proponer, sino también de manera para la elección, ¿no? De ir decidiendo cuál es nuestro rumbo y también decir cuándo las cosas no están bien. ¿Por qué no se le había abierto esa oportunidad, por ejemplo, de participar en elecciones a los salvadoreños en el exterior? Bueno, se les pedía tanto. Yo he vivido o he convivido con esa comunidad más o menos 24, 25 años y conocí obviamente todo el vaivén de la política salvadoreña hacia los salvadoreños en el exterior, pero siempre nos hacíamos esa pregunta: bueno, ¿y por qué no nos dejan votar? Pues, ¿por qué no nos dejan participar como debería ser? Aun cuando hay gente que dice, no, miren, si se fueron, perdieron el derecho de ser salvadoreños. Oye, perdón, pero las grandes democracias en el mundo le permiten a sus conciudadanos en el mundo poder elegir a sus autoridades. Así es. ¿Y por qué nosotros no podíamos?
Pues no te puedo decir qué es lo que había en la cabeza de esos políticos, pero sí creo de que había un interés claro en no dejar que 3 millones de personas inclinaran la balanza. Obviamente de estos 3 millones, más o menos 2 millones son los que pueden votar, porque también hay niños, claro, hay jóvenes que todavía no han llegado a la edad, etcétera. Entonces, pero sí creo que había una clara determinación en cuanto a que fueran financistas, porque siempre pasaba de que los candidatos iban al exterior, hacían estos eventos, pedían dinero, desde allá se les ha apoyado muchísimo, o sea, candidatos del Frente, candidatos de Arena, o sea, todo tipo de candidatos, y siempre han logrado el apoyo económico, pero a cambio de que no digan nada. Las elecciones pasadas con voto en el exterior son unos números que dan vergüenza. Es decir, no solamente el proceso era supremamente engorroso, en donde tú como salvadoreño tenías que tener tus documentos en regla, por primer punto. Eso ya es complicado. Teníamos, creo que, no sé si 5 máquinas en el exterior para sacar DUI en todo el exterior. O sea, hablemos de Estados Unidos, que es la comunidad más grande. Claro, sí. Luego, o sea, por supuesto, hay comunidad salvadoreña en Suecia, hay comunidad salvadoreña en Australia, en Milán, en Italia, en España hay comunidad salvadoreña. Hay unas diferencias en cuanto a las comunidades que se mueven por otros lados del mundo. Por ejemplo, en España, el embajador estaba contándome que, por ejemplo, la mayoría de personas que viven allá están estudiando. Entonces tienen un estatus migratorio distinto. Cuando tú sos estudiante, no sos migrante. Tú sos estudiante en el exterior, ¿no? Entonces es muy diferente la situación de un migrante que se va a buscar otras oportunidades con nada bajo la manga, o sea, nada. Bueno, a mí, de verdad que cada vez que yo encuentro personas salvadoreñas en el exterior, te cuentan unas historias. Sí. A mí me contó una historia una señora ahora en Utah que me decía, mire, yo me vine sin nada, huyendo, me vine con un plan, dejé 5 niños en El Salvador y vine a dormir en la esquina de un restaurante sin absolutamente nada. Poco a poco empecé, me enfermé de tanto trabajar, de no comer, de aguantar frío, de aguantar calor, y empecé a traerme un niño por uno, primero al más grande para que me ayudara a trabajar, luego fuimos trayendo a los más chiquitos, luego agarraron a los más chiquitos, pero me los dieron. No, son unas historias que de verdad uno dice, no es porque no sean trabajadores, es porque el país no daba las oportunidades necesarias para que ellos se puedan desarrollar. Si una persona que hace eso sola, sin nada, puede crear una vida en otro país sin hablar el idioma, sí, sin conocer el lugar, sin tener amigos, porque las redes de contacto son supremamente importantes. Entonces, por eso también yo personalmente veo con excelentes ojos el hecho de que se unan para poder apoyar, que se vayan conociendo, para poder apoyar un proyecto en común en El Salvador, que sea un pretexto básicamente, pero luego yo sé que se van haciendo amigos y que poco a poco incluso van encontrando redes de negocios, redes de contactos, en donde yo estoy segura que ahora los que se unen como salvadoreños en el exterior para apoyar la gobernabilidad del presidente Bukele, luego si alguno tiene un problema, pues yo estoy segura que el grupo va a estar ahí para ayudarle, y eso es algo que obviamente uno hace aquí. O sea, antes yo me acuerdo que todos contábamos con los vecinos, ¿no? Por el tema de violencia y de inseguridad, todos dejamos de contar, todos nos encerramos en nuestras casas y dejamos de tener esta interacción sana que antes se tenía, y precisamente por eso se rompió el tejido social en El Salvador, y obviamente se rompió el tejido social en el exterior. Ahora se está reconstruyendo y es algo muy positivo. Bueno, era tanta la miopía, y lo digo con mucho respeto, ya, no es mi función criticar desde este espacio de opinión. Sin embargo, he conocido la idiosincrasia nuestra durante tantos años, pero era tanto la miopía de los políticos y los partidos políticos en el país que consideraban que los salvadoreños en el exterior no tenían mayor incidencia en este país. Al final, ni pueden votar, me dijo alguien una vez, ¿verdad? No, mira, si ni votan, ¿para qué? Pues, ¿verdad? Sin embargo, la miopía era tan grande porque no votaban, pero se en el exterior tienen la capacidad de decirle a su familiar aquí, mira, vas a votar o yo te sugiero que votes por esto u otro. 1, 2, ese salvadoreño es el que menos puede ser influenciado por una taza, por una escoba, por un guacal,
por cosas a veces triviales, Sí. ¿verdad? Que con los que llegaban a las comunidades a convencer Sí. a nuestra gente para quitarle el voto. El salvadoreño en el exterior obviamente tiene un pensamiento diferente, su marco de visión es totalmente diferente Sí. hacia el país y lo estamos viendo ahora. Sí. Es decir, Hay así éramos. Hay preocupaciones comunes, como por ejemplo, hay salvadoreños que están organizados y que tienen una visión de inversión en el país y tal, y ellos, por ejemplo, les interesa muchísimo el hecho de que se mantenga el Estado de Derecho, que las reglas sean claras, que se fortalezcan las leyes para inversiones extranjeras, que se dé algún tipo de incentivo para que los salvadoreños vengan e inviertan acá. También que continúe el hecho de que no vayan a salir los pandilleros de repente y entonces todo el trabajo que hemos hecho en más de un año y medio ya se vaya al traste, ¿verdad? Entonces ellos... Bueno, la ellos candidata están muy- de Arena a la vicepresidencia decía en una entrevista de opinión que una de sus mayores ilusiones era que el país regresara a como era antes. Sí, no sé de ella dónde vivía, porque yo creo que no hay un salvadoreño que quiera que el país regrese donde estaba antes, con una tasa de homicidio de 21 muertes violentas por día, con una inseguridad espantosa, estando en las listas de no viaje de todos los países del mundo. O sea, no sé ella dónde vivía, realmente a mí me impresiona ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Se me escapa el nombre, yo Ajá, bueno, no solo importa. estaba viendo nada más la referencia porque me llamó pero- la atención. Lo que dice, mire, una de mis ilusiones es que el país regrese a lo que era antes. Bueno, habría que ver... ¿En qué país vivía ella? O sea, porque también... Y el fondo de su explicación, porque al final, pues, Sí. bueno, uno dice, pero ¿y qué teníamos antes, pues? Sí, eso es lo que ella tendría que definir mejor, o sea, y también, ojo, no es lo mismo vivir en una residencial completamente cerrada, con un montón de recursos y tal, que vivir en otro tipo de lugares. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, encontramos a una persona ahora en Utah que vivía aquí en una colonia al lado de la Campanera. Y él nos contó que tuvo que salir huyendo de su casa, literalmente Sí. huyendo, porque si él no se iba, las pandillas lo iban a matar a él y a sus hijos. Y bueno, tuvieron que dejarle casa. Otro de los salvadoreños que estaba allá nos contó que se tuvo que ir porque a la hija del vecino la habían secuestrado. Y en la colonia donde él vivía, en Santa Tecla, habían andado secuestrando niñas. Se suponía que por un tema de trata, pero manejado desde las pandillas. Entonces él tiene dos hijas y en ese momento estaban adolescentes, niña y adolescente, o sea, casi entrando a la adolescencia, y con la esposa dijeron, no vamos, o sea, ¿qué vamos a esperar a que seamos los próximos? Sí. Ya llegaron donde el vecino, nos vamos. Y así, o sea, cada historia tiene que haber más de alguien, pero yo creo que son muy pocos en relación en los 3 millones de salvadoreños que podemos encontrar fuera. Aquel que te diga, no, yo me fui porque todo bien en El Salvador, pero quería Algo diferente. vivir una experiencia distinta. Sí. O sea, muy poca la gente que te va a decir eso. La mayoría de personas se fueron porque necesitaban mejorar sus condiciones, porque la pobreza aquí era demasiado extrema, porque son de un pueblo que se vio muy afectado por la guerra, se vinieron huyendo de las pandillas, se vinieron huyendo de la pobreza extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que sería muy injusto, muy ingrato no respetar de entrada todo el proceso que los salvadoreños en el exterior han vivido. Eso no desmerita a todos aquellos salvadoreños que se han quedado y que han echado para adelante este pueblo a pesar de todos los malos momentos que se han vivido en El Salvador. No, tremendo. La verdad que yo coincido con lo que la gente en Estados Unidos le ha comentado, ¿verdad? Y hemos escuchado tantas historias, tantas anécdotas, a veces dolorosas, cuando la gente venía para el país, en este espacio que se ha abierto siempre para tener esa comunicación directa con los salvadoreños en el exterior, y preguntaban, y miren, ¿y será que llegando al aeropuerto ahí me van a hacer algo? Y mire, o sea, la gente no quería venir al país, Eso también honestamente. es cierto. Sí, la gente, bueno, hay gente incluso que vino hace 10 años y que luego no quiso volver a El Salvador.
ahorita en el avión me encontré a un muchacho, estaba joven, que tenía 22 años de no venir, pero que ahora venía porque decían que ya estaba más tranquilo. Gente que tuvo la mala experiencia de venir y que inmediatamente lo interceptaran pandilleros y le pidieran renta. Gente que porque vino y vieron que era salvadoreño en el exterior, después empezaron a acosar a su familia. O sea, hay de todo. Gente incluso que querían cambiar el formato y ya no mandar remesas, sino que ponerle un negocio a la familia, pero que empezaron, invirtieron y luego tuvieron que cerrar porque llegó la pandilla a extorsionarles. Entonces tuvieron que cerrar. Entonces muchos de ellos ahora ya están diciendo, bueno, tal vez ahora ya sea el momento de ayudar a mi familia a poner un negocio, ¿no? Porque para que no sea solamente gasto de consumo, sino que sea una inversión, ¿no? La remesa que ellos mandan. Entonces hay de todo, hay todo tipo de malas experiencias, y ahora por primera vez los salvadoreños ya están viviendo una mejor experiencia. Cada vez que vienen ya pueden disfrutar, incluso muchos de ellos vienen básicamente a conocer otra vez El Salvador. Sí. Y para mí es muy emocionante escucharlos, pero sobre todo entender cuáles son las diferentes circunstancias de los salvadoreños en el exterior, que sí son otras dinámicas, es muy diferente de lo que se vive acá, pero también es cierto que como país básicamente hemos dejado que ese flujo de remesas solo salga, o sea, entra, el gasto y sale. Si esa fue una política estructurada en este país, sí, ¿no? Sí. El desmontaje de la agricultura, de la producción salvadoreña en los años 80, la exportación de salvadoreños y de mano de obra, generando condiciones digamos, con pocas oportunidades, sí, ¿verdad? Y miren, yo siempre me pregunté, y creo que también ustedes en algún momento, ¿dónde están esos más de 6.000 millones de dólares que entran al país cada año? Si lo multiplicamos por los últimos 25 años, este país es mucho dinero. O sea, óigame, ¿dónde estuviéramos? Sí. Claro, pero no ha habido esa política de recepción y de inversión y de generar las condiciones por muchas razones. Usted ya lo decía. Miren, lo que pasa es que aquí la gente tenía miedo de invertir en una tiendita, por ejemplo, en un pequeño negocio, porque le llegaban, una señora decía un día de esto, no, mire, yo vendo en el mercado, hoy estoy feliz, porque antes tenía que pagar $6 cada viernes. Todos los viernes llegaba, hola madrecita, y que le decía, miren, hasta a mí se me erizaron los pelos cuando me estaba comentando, porque llegaban como si eran cheros, pues, como si eran amigos. Hola madrecita, ¿cómo está? Mire, aquí vengo por el pago, ¿verdad? ¿Por el pago de qué? ¿De qué? Y dice que ella agarraba tanto a dólar y le decía, mire, un día lo van a pagar. Así, hubo una señora que me encontré en un velorio de la hija de un amigo, y uno escucha todo eso, pero bueno, no quiero convertirme en el juez de todo lo que ha pasado. Sin embargo, somos salvadoreños y lo hemos vivido, ¿no? Y sí, sobre todo hemos convivido con esa gran comunidad salvadoreña en el exterior. Hay un antes y un después. Por supuesto, mire, antes la ley del voto en el exterior, por ejemplo, pedía que el salvadoreño tenía que empadronarse por sí mismo, o sea, básicamente toda la carga del proceso se la dejaba a cada uno de los salvadoreños, y en el exterior las dinámicas son bien diferentes. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos sobre todo no es como acá en El Salvador, y muchas veces uno no entiende esas diferencias hasta que no las ve. No es que tenés todas las vacaciones que tenemos nosotros, por ejemplo, que Semana Santa, que Semana de Agosto, que Día de la Madre, que Día del Padre, que Día del Maestro, que Navidad, que no, o sea, ya no trabajás, no te pagan, punto. Hay algunos días feriados, pero son muy diferentes de los de acá. Y, por ejemplo, el hecho de dejarle la carga a ellos, de que ellos tenían que viajar hasta el consulado o embajada más cercana, para muchos representaba o 5 horas manejando, o vuelo, o sea, un día perdido, si no 2. Yo me acuerdo de una historia de uno de los señores en el exterior que nos contaba y decía, mire, yo fui al consulado, llego al consulado y me dicen, usted no tiene cita. Y él dice, mire, pero yo vengo, o sea, de no sé dónde, sí, y entonces, si me hace el favor, híjole, no le puedo ayudar, y aquí cerramos a las 2 de la tarde.
Entonces, él creo que tuvo que ir 3 veces para lograr votar, y eso fue precisamente los números que tuvimos. De 2 y algo millones de salvadoreños que pueden votar en el exterior, solo en Estados Unidos votaron alrededor de 5,000, 6,000 salvadoreños nada más. Era voto por voto postal. Eso ya era complicado también. Y había que llenar un montón de formularios. Había que llenar y un los sobre aquí, un sobre allá. Y si no llegaban, si venía confundido. Entonces lo anulaban, hombre, entonces sí. era todo un problema. Imagínense, en 2014 costó 1.7 millones de dólares y fueron 5,433 votos nada más. En 2019 fueron 2 millones y fueron 3,646 votos nada más. O sea, la gente, en lugar de votar más entre 2014 y 2019, se decepcionaron y votaron menos. Sí. Entonces, ahora, después del proceso de consulta que se realizó cuando se empezó a estudiar todo esto de la ley especial del voto en el exterior, fue que salen con, miren, tienen que ser fácil. Lo primero es que tiene que ser fácil. Lo segundo es que nosotros no podemos perder un día de trabajo por votar. Entonces, las modalidades que se terminan escogiendo es el voto remoto por internet o el voto remoto presencial, que son que obligarán, por supuesto, al Tribunal Supremo Electoral a que tenga un sistema encriptado para poder ejercer el voto. Porque hay salvadoreños que tienen su documento único de identidad con dirección en El Salvador y hay salvadoreños que tienen su documento único de identidad con dirección en el extranjero. Pero además se tomará en cuenta el pasaporte. DUI o pasaporte pueden estar vigentes o no, no importa si su DUI o su pasaporte está vencido, usted de todas maneras va a poder votar. Ahora bien, el sistema... todo compatriota que tenga su DUI con dirección en El Salvador o tenga su pasaporte va a votar de forma electrónica presencial en los centros que sean habilitados por el Tribunal Supremo Electoral. Aquellos que tengan su DUI con dirección en el exterior, o sea, su dirección de su casa donde usted habita en Long Island, en Virginia, en Maryland, en California o donde sea que usted viva, lo podrá hacer en una modalidad de votación remota por internet, en donde desde su casa, sea cual sea el dispositivo que usted tenga, si tienen una tablet, un iPad, una computadora o su celular. Obviamente van a tener que tener un link, una clave, claro, etcétera, para que su voto sea válido y por supuesto garantizar que el voto sea con todas las características del voto, ¿no? Que sea personal, que sea secreto, que sea solo su decisión y que usted pueda votar y se garantice que ese voto pues sea efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que van a poder votar con anticipación, vicepresidenta? Ahorita le digo. Aquellos que van a poder votar con anticipación son los de votación remota por internet, que será de forma continua. Según la ley, van a ser 30 días calendario los que se van a habilitar para que se pueda votar. Esto también es importante, porque si usted tiene que desplazarse hacia un lugar para ejercer su voto electrónico, entonces usted va a poder votar y va a tener 30 días para desplazarse y poder agendar su día de votación. Aquellos que van a ejercer el voto electrónico presencial, sí van a tener que hacerlo directamente el mismo día que se habilite para votar. No sabemos si va a ser el mismo día, el mismo 4 de febrero, por ejemplo, o si el Tribunal Supremo Electoral va a dar otras fechas. No quisiera entrar en tanto detalle con esto porque aún falta que el Tribunal Supremo Electoral defina algunas cosas para que ellos puedan publicar. ¿No hay vuelta atrás con el voto en el exterior? No hay vuelta atrás. Digo, porque se ha, digamos, dicho tanto, sí, ya nos tenían acostumbrados a que sí, y al final no se hacía. En este caso, ¿hay voto en el exterior? Habrá voto en el exterior. Miren, nosotros como Asamblea Legislativa, bueno, ya leí cuánto se había destinado, 1.7 millones en 2014 para voto en el exterior, 2 millones para voto en el exterior en 2019. Nosotros como Asamblea Legislativa, este año nosotros hemos aprobado 59 millones de dólares para el voto en el exterior. Esto quiere decir que los fondos están garantizados para que ellos puedan hacer todo lo necesario para votar. Ojo, la ley del voto en el exterior está vigente desde hace más o menos un año. Poco más, de hecho, de un año. El Tribunal Supremo Electoral, yo en ningún momento voy a hablar mal del Tribunal Supremo Electoral porque entiendo que esto es nuevo para todos,
pero es algo que como país tenemos que hacer. Es decir, como funcionario público tú no te puedes quejar de que, ay, tengo plenaria hasta las 12 de la noche, qué barbaridad. No, ese es tu trabajo. O sea, ese es tu trabajo. Por 3 años, ese es tu trabajo. Entonces, por eso yo digo, sí, estamos en plenaria, pero nadie me tiene que felicitar porque llego a la plenaria, ¿me entiende? Porque ese es mi trabajo, porque estoy en comisión. Ese es mi trabajo. Eso es lo mínimo que yo tengo que hacer, estar ahí. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es una institución que solo se encarga del proceso electoral. Y existe todo el tiempo. Es decir, usted termina un proceso electoral y usted ya debe empezar a programarse para el siguiente proceso electoral. O sea, sería muy extraño que usted tiene 5 años para hacer algo y espera los últimos 6 meses para terminar. O sea, ¿me entiende? Entonces, por lo que yo digo, definitivamente el tribunal, a menos que fuera una institución que terminan las elecciones y se desarma y de ahí se vuelve a armar un año antes. Eso sería tal vez una causal de por qué no podría salir. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral es una institución constante, perenne, que existe todo el tiempo. Entonces, su obligación son las elecciones. Así que, por supuesto que esperamos que sean de la mejor forma y todo el gobierno está atrás para apoyar en todo lo que sea necesario. Sin embargo, la obligación especial, única, es del Tribunal Supremo Electoral. Antes de ir al corte, diputada Suezzi, ¿cuál es la proyección? ¿Cuántos salvadoreños han proyectado como diputados, como partido, como nuevas ideas que pueden votar desde el exterior? La proyección de sí, porque digo, de personas que correcto, puedan votar, ¿no? de personas que puedan votar. Tomando en cuenta estos últimos 2 ejercicios que han sido, pues, yo diría paupérrimos, ¿no? A partir de las oportunidades que se les abrieron. Sí, la idea es que pueda votar el 100% de salvadoreños que viven en el exterior. En edad de votación estamos hablando que son aproximadamente entre 2.2 y 2.5, no solamente en Estados Unidos, sino también tomando en cuenta todos los salvadoreños que viven alrededor del mundo. Que hay grandes comunidades en otros lados, por supuesto no tan grandes como lo que hay en Estados Unidos. Solamente toda el área de DMV, toda el área de New York y toda el área de Los Ángeles nos hacen casi los 3 millones de salvadoreños, y luego hay algunas poblaciones un poco más pequeñas, como en el caso de Utah, por ejemplo. Entiendo que también hay en Denver, Boston, Canadá, ya un poco más arriba, pero sí, digamos que es Estados Unidos son las poblaciones más grandes. El apoyo que tiene el presidente Bukele, de hecho estaba viendo la última encuesta a nivel de percepción de evaluación de los presidentes a nivel del mundo, y sigue obviamente punteando, y a nivel de, digamos, de opinión positiva anda arriba del 90%. Obviamente las elecciones, algunos creen que no hay candidato que le pueda doblegar en ese sentido, pero algunos partidos han estado cuestionando el tema del voto en el exterior. ¿Temen los partidos que el voto en el exterior defina de una vez por todas lo que vaya a pasar en el país en favor del presidente Bukele? Por supuesto que lo temen. Sin embargo, estamos hablando que creo que dentro de El Salvador, según las últimas votaciones, para poder votar hay aproximadamente 5 millones de salvadoreños. Creo que en las elecciones de 2021 votaron creo que 3.2 millones de salvadoreños acá internamente. Y por supuesto que temen que se unan todos los votos de salvadoreños en el exterior. Ojo, esto puede inclinar la balanza para cualquier lado. En todo caso, la preocupación puede existir, pero si la confianza está en que tú has hecho un buen trabajo y que estás respondiendo a las necesidades de los salvadoreños, que son las necesidades de los salvadoreños tanto dentro como fuera del territorio nacional, que por primera vez tú estás viendo a estas personas no solo como el que me manda las remesas, el tío que me ayuda mensualmente o mi mamá que me manda. No, o sea, la gente no se fue porque quiso, la gente se fue porque tenía una necesidad de irse. Entonces, entendiéndolo desde ahí, si tú tratas con respeto a las personas, es obvio que las personas van a responder con respeto. Claro. Exacto. Entonces, la verdad es que el miedo viene de sus acciones pasadas. Y como bien dicen, hay una ley humana de siembra y cosecha. Entonces,
Si lo que han sembrado es algo negativo, pues algo negativo van a tener. Si lo que han sembrado es algo positivo, pues una actitud positiva retornará. Bueno, muy bien. Hoy sí, me voy al corte. Miren, si hablamos de salvadoreños en el exterior, les aseguro que pasamos aquí todo el día. Pero hay otros temas también que tenemos en la agenda para poder conversar con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Sueci Callejas. Vamos a una pausa. Regresamos. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. ¿Eres uno de los que sueña en viajar por el mundo, conocer otras culturas, otros amigos, estudiar en una universidad en el extranjero? Pero te da miedo ir por ese sueño porque no sabes hablar inglés. Que no sea una excusa. Hoy aprender inglés es más fácil, rápido, a tu tiempo. University Idiomas Link tiene clases ilimitadas con maestros en vivo. ¿Qué esperas? Llama ahora y cumplí tu sueño. Así es, Contacto Salvadoreño, con esa gana siempre de poder llevarles información importante de lo que pasa en el país, este país al que añoran muchos hermanos nuestros en el exterior, ¿verdad? La diputada Sueci decía que hay muchos hermanos que están pensando en venir al país a jubilarse, ¿verdad? A vivir su jubilación después de haber trabajado 15, 20, 30 años en Estados Unidos o en otros países. Y antes, muchos con los que hablábamos y conversábamos, por cierto, tenemos audiencia que nos sigue desde hace más de 15 años y que nos siguen escribiendo y nos los encontramos de repente en algunas giras en Estados Unidos y reconocen ese trabajo que hemos estado haciendo. Muchas gracias. Y dicen algunos de ellos, miren, yo quería irme a jubilar a Costa Rica, por ejemplo, sí, o a Sudán, o al Caribe, porque no pensaban, no se les pasaba por la cabeza venir a El Salvador. Ahora sucede que, por ejemplo, los ranchos en la costa están por las nubes, porque todo el mundo quiere venir a comprar un rancho, sí, o quiere venir a invertir en El Salvador en bienes raíces, a comprar su casita. ¿No? Y dice, bueno, al final pues nos afectan de una manera porque pues sí, ya los accesos a esos espacios son un poco más complicados, pero qué bueno que están buscando invertir en el país. Sí, ya no están pensando irse a Costa Rica, quieren venir a El Salvador. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y eso es muy lindo. Eso es lindo, pero también no solamente salvadoreños, sino sí, gente extranjera completamente que quiere venir a vivir a El Salvador, quieren venir a ser parte de este proceso de cambio. Falta mucho todavía por hacer y por eso es necesario que
escojamos bien nuestros siguientes pasos. O sea, de esto depende realmente que podamos consolidar este proceso de paz, libertad, tranquilidad y que devenga en ello una mejora económica para todo El Salvador, para la mayoría de personas, incluso todas las inversiones que se están haciendo en las áreas de Surf City, por ejemplo, tanto Surf City 1 en La Libertad como Surf City 2 en el oriente del país, el hecho de que la gente ya no se vaya, que la gente, bueno, hay buenos números, hay buenos datos reales, de hecho era el embajador de Estados Unidos el que estaba diciendo, la migración salvadoreña ha bajado un 40% relacionado con el año pasado, por ejemplo. Entonces, cada vez nosotros vamos en reversa de este proceso. Eso es muy importante para nosotros. El hecho de que vengan más empresas extranjeras a poner su hub aquí en El Salvador. Sí. El hecho de que los trabajos vayan mejorando, que la paga para los jóvenes que se integran a la vida laboral vaya mejorando. El hecho de que la gente vea lo positivo, el lado positivo de, aunque tú seas una familia que recibe remesa, pero que en lugar de tener una remesa que equivaldría a un sueldo, digamos, que hayan 2 o que hayan 3 y que entonces con ese dinero tú puedas mejorar eventualmente. Nosotros no somos boomers. Como yo les decía, yo soy millennial y entonces nosotros no tenemos como la misma posibilidad económica que tuvieron nuestros papás, por ejemplo, de poder comprar tu primera casa y 10 o 15 años después poder comprar tu segunda casa y hacer estas mejoras. O sea, nosotros realmente nos encontramos en una realidad mundial en donde el mercado de bienes y raíces es supremamente caro y el acceso a una vivienda propia es complicado. O sea, se lo digo yo que digamos, fue bastante complicado para mí y yo sé que hay muchas personas de mi entorno que ha sido complicado y que casi preferís alquilar durante un montón de tiempo porque es muy caro comprar, ¿no? Entonces, nosotros quizás solo vamos a tener una vivienda, pero ir avanzando en ese proceso, el hecho de que las familias puedan acceder a su vivienda, hay grandes esfuerzos de parte del Ministerio de Vivienda, de todas estas viviendas recuperadas, son miles de viviendas recuperadas que se han puesto de nuevo en el mercado, son miles de viviendas a las que se le ha dado a las personas que perdieron esas casas la posibilidad de recuperarlas, gente que vive ahora en el exterior, que tenía una casita en Lourdes o en Huapopa o en Nejapa, que han venido a recuperar sus casas porque se habían convertido en casas destroyer. Estamos viviendo otra realidad, entonces vamos poco a poco. El hecho de ir mejorando el transporte público, a mí me da una gran alegría ver a la gente en la noche en el centro histórico. El centro histórico era el lugar más peligroso de Nadie iba con sus hijos de 10, 12, 15 años, no se atrevían a llegar con un niño al centro porque se los arrebataban. Yo la vez pasada en plenaria decía, miren, había un protocolo no establecido para ir al centro histórico. Vos tenías que ir sin nada encima, o sea, no joyas, no reloj, no nada. Luego, sin celular, tenías que ir caminando rápido sin ver hacia ningún lado. Cuidadito te metías a un lugar donde no había gente, porque a mí me pasó que alguna vez me metí por andar comprando cosas para mis cosas de danza, que de repente me metí en un callejón que no era y que gracias a Dios me encontré alguna buena alma por ahí que me decía, vámonos, salite de aquí, no miras para atrás. Y lo otro que tenías que ir, o sea, al mandado y no andar ahí turisteando ni viendo nada, o sea, era rápido. Entonces, luego ahora ya vamos mucho más tranquilos, podemos entrar a los espacios, conocer los espacios culturales que hay allá, entender que todo el Estado está trabajando para mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños y esto incluye, por supuesto, el ocio, el arte, la cultura, incluye, por supuesto, el hecho de vivir en el espacio público, eventos culturales en calle, eventos que se llenan en donde no hemos tenido, pero ni un solo incidente, gracias a Dios, pero también a un gran esfuerzo de protección civil, la policía, los militares, el CAM, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que poco a poco vamos trabajando para que nosotros podamos ir manejando este tipo de eventos y brindando siempre seguridad a la población. No, y esa tranquilidad no solamente se vive en el centro de El Salvador, se vive en el país. En el país. Nosotros, bueno, tuvimos los Juegos Centroamericanos y del Caribe hace poco. La inauguración fue espectacular. Habían
no sé cuánto le cabe a ese estadio, creo que 40,000 personas, 35,000 personas ahí adentro, no hubo ni un solo incidente. Tenemos ahora conciertos casi que todas las semanas de artistas importantes que antes ni siquiera consideraban El Salvador como punto en su gira, ¿no? Venían quizás a Guatemala o iban a Costa Rica y no pasaban por El Salvador, o de México pasaban directamente a Sudamérica y no pasaban por aquí, por el centro. Entonces ahora hemos tenido conciertos de todo tipo que la gente está disfrutando sin ningún incidente, y la verdad es que es algo que no nos pensábamos que iba a pasar. ¿Cuál es la intención de las voces que critican, por ejemplo, el trabajo de seguridad, los regímenes de excepciones, que han considerado que no eran necesarios, que había formas como tratar, por ejemplo, el tema de la inseguridad en el país, y bueno, tantas cosas que se han dicho? ¿De dónde nace eso? Digamos, ¿cuál es la intención de criticar un tema como este? Bueno, digo, por ejemplo, voces internacionales criticando el tema y el trabajo del presidente Bukele en el tema de seguridad. Mira, yo creo que todos entendemos de que hay una agenda internacional que se mueve hacia ciertos puntos. Hay una agenda, incluso esta agenda que todos conocen, sobre todo en Estados Unidos, como esta agenda woke, en donde se generan graves crisis de identidad para las personas con el fin de completamente sacarlos del pensamiento político y que se preocupen por otras cosas. Y entonces estamos viviendo esta era de lo aparentemente políticamente correcto, pero que al final está generando cada vez más crisis y más crisis a las personas que entran en estos procesos. Luego también en El Salvador, por ejemplo, es muy interesante cómo hay tantísima intervención y cómo había evidentemente un negocio tan grande de millones y millones y millones y millones de dólares atrás de la inseguridad, en donde obviamente fueron creciendo estos negocios para paliar la inseguridad, pero que nunca lo hacían realmente, como todas estas empresas que brindaban seguridad y tal y cual, en donde los mismos exdiputados de las otras asambleas legislativas tenían algún dinero invertido, donde ganaban estos lobbies extraños de mira, meteme esta ley, yo te voy a dar tanto, si no te preocupes, esta ley te sale, los famosos votos de oro, ¿verdad? Que eran los votos que quedaban ahí para inclinar la balanza, que era el que más le pagaban al final. También toda esta corrupción alrededor del supuesto Estado de Derecho que teníamos, en donde, aunque fueran oposición, igual Parker llegaba todos los meses a traer a Capres para que Funes le diera su maletincito de $30,000 mensuales, y era el más terrible opositor de las políticas de Funes, por ejemplo, en donde todos estos organismos internacionales que ahora critican el régimen de excepción y las estrategias atrás del Plan Control Territorial, fueron los mismos que dijeron y aplaudieron e incluso vinieron y fueron testigos de honor de la famosa tregua, como el ex secretario general de la OEA, que aquí estuvo, y hay videos, los pueden ver en YouTube, TikTok o donde quieran. Hay videos de esa horrible conferencia de prensa en donde estaban sentados el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, todos estos testigos de honor de la famosa comunidad internacional. Y los pandilleros, los cabecillas de las pandillas diciendo, sí, bueno, entonces vamos a querer esto y les vamos a dar lo otro. O sea, al final, un Estado completamente derrotado al servicio de las pandillas, básicamente. Entonces, el régimen de excepción es una herramienta legal y constitucional que está dentro de la misma Constitución, que te permite poder usarlo, por supuesto, siempre y cuando la Asamblea Legislativa vote por ello. El presidente, a través de su Consejo de Ministros, lo solicita, la Asamblea lo aprueba y tiene un plazo establecido. Lo hemos ido prorrogando porque ha sido necesario, y esto ha sido la única herramienta que nos ha permitido realmente darle una respuesta a la población salvadoreña. Es muy fácil para un Estado retrotraerse de sus obligaciones y dejar que los demás hagan. Y cuando el Estado no está presente es cuando precisamente se generan todos estos grupos alternos para entrar a las comunidades, para entrar y tratar de resolver. Hay una cosa, o sea, las pandillas a través del miedo, pero también en su manera muy retorcida, generaban
una supuesta vigilancia, una supuesta protección a las personas de su territorio. Y el territorio estaba completamente definido y vos no podías entrar a una comunidad si no te pasabas como por el punto de revisión. La gente cuando tenía su carro tenía que entrar, apagar las luces, bajar las ventanas, que te pasaran revisión, entrar. Si, bueno, a mi casa llegó a trabajar un señor fontanero que me contó de que él tenía que hacer esto cada vez que entraba y salía de todo un protocolo. De su colonia. Exacto, todo un protocolo. Y que incluso alguna vez que él llevó una herramienta que le había comprado en el día, le dijeron, ¿y eso que traes es nuevo? O sea, completamente vigilados. Sabían quién entraba, quién salía. Había un gran peligro para los jóvenes, para los niños de entre 12 y 14 años, sobre todo los niños. Y para las niñas, lo peor que te podía pasar era que un pandillero se interesara en ti. Entonces, realmente todos vivían un clima de miedo, las mamás, las abuelas rezando todo el tiempo porque sus hijos pudieran regresar, los jóvenes mejor se iban de la escuela, había una altísima tasa de deserción escolar, porque al final ahí mismo en las escuelas llegaban los pandilleros a agarrarte. O sea, la verdad es que era un país en donde no se podía seguir viviendo. Estaba buscando una nota que me llamó la atención de un grupo de expresidentes mandatarios de unos países que en un foro acaban de criticar a El Salvador. Sí, en el foro de Sao Paulo, ¿no? ¿O dónde? No, es otro foro que se han armado, ya lo voy a encontrar, pero que están criticando a El Salvador por violación de derechos humanos. Ok, bueno, obviamente cada quien tiene derecho a tener una opinión e incluso nosotros estamos aquí para defender las opiniones en contra, porque si no, esto no sería democrático. Pero también tenemos derecho a decir, bueno, sí, gracias, pero no vamos a tomar su opinión, muy amable. Forma parte de gobernar, ¿no? Y nosotros, la verdad es que, ¿qué hay atrás de estas mentes? Yo creería que bastante mezquindad por el hecho de que nosotros hemos perdido casi 100,000 salvadoreños después de los acuerdos de paz. 100,000. O sea, ni siquiera en un proceso de guerra civil interna nosotros perdimos tantos salvadoreños como en los últimos 30 años casi 40 años ya, de acuerdos de paz. Entonces, de supuestos acuerdos de paz. Entonces, la verdad es que nadie estuvo ahí para defender los derechos humanos de esas 100,000 personas que perdimos, o sea, madres, niños, hombres sobre todo. A mí me duele bastante que en Secot, por ejemplo, o en las cárceles ahora en El Salvador, hay más de 65,000, no más, hay 71,600 miembros de terroristas capturados. La mayoría de ellos son hombres. Más de un 95% son hombres. Estamos hablando de hombres que podrían estar en una vida productiva en este momento, son jóvenes, son hombres entre 18 y 40 años, son jóvenes, en lugar de estar criando una familia, criando hijos, trabajando, teniendo una vida positiva dentro del país, aportando, teniendo un negocio, etcétera, están presos y van a seguir presos durante un montón de tiempo debido a todos los crímenes que han hecho, que han cometido. Y la verdad es que a mí me da muchísima lástima que todas estas vidas se estén perdiendo, se estén desperdiciando, cuando bien podrían estar siendo productivos, siendo felices, teniendo una familia y realmente aportando a su comunidad y al país. Pero en lugar de eso están presos, viviendo pues mal, porque nadie va a vivir bien estando en confinamiento, en el sentido de que no estoy hablando de que si tienen o no las condiciones, o sea, yo sé que tienen las condiciones para vivir, pero digo, tu libertad después de tu vida, creo que tu libertad es quizá uno de los derechos humanos más preciados, y por supuesto que, pero si sos un peligro para la sociedad, pues entonces esa es la lógica de perder la libertad debido a cometer delitos, ¿no? O sea, si sos un peligro para la sociedad, te tenemos que retirar del entorno para proteger a los demás. Entonces, la verdad es que no entiendo estas voces también. Mira, no entiendo estas voces porque la mayoría de hecho son supuestamente abogados, entonces no entiendo de dónde viene.
Y también no entiendo su balanza en el sentido de ponen una persona de un lado sobre 7 millones de salvadoreños que corren peligro debido a la violencia que hay a través de esta persona o de esta persona pandillera que está metida en crimen organizado. Entonces la verdad es que no entiendo, pero si ellos deciden de que ese es el valor que le dan a la vida de los salvadoreños, y mira, ya nos lo comprobaron, o sea, en pandemia ellos prefirieron proteger las libertades económicas, la libertad de antes que la vida. Entonces no tiene sentido. Dentro de la balanza, digamos, de derechos, el primero es la vida. Si tú no tenés la vida, es que no tenés absolutamente ningún otro derecho. Los muertos, los cadáveres, no tienen más derechos, se extinguieron. ¿Hasta cuándo tenemos régimen de excepción? Digamos, ¿hasta dónde va a llegar? No podemos en este momento definir hasta cuándo va a llegar el régimen de excepción, porque todos estos 71.600 terroristas están llevando su proceso judicial. Ojo, ninguna garantía judicial se ha quitado, sino que simplemente el régimen de excepción te da otros tiempos para poder ordenar los casos. Por ejemplo, algo bien fácil de explicar, en lugar de que la detención administrativa sea de 3 días, con régimen de excepción se habilita que sea hasta 15 días. Entonces, en esos 15 días, obviamente, el juez, la fiscalía hace los requerimientos fiscales y el juez de paz decide si pasa o no instrucción. Una vez pasando instrucción, sigue todo el proceso. O sea, eso también hay que decirlo claramente. Los 71.600 terroristas que están puestos a las órdenes ya del Estado, están viviendo sus procesos judiciales y es crimen organizado, es supremamente difícil comprobar las participaciones individualizadas, etcétera, etcétera, y por eso también se han hecho algunas reformas a la ley de crimen organizado, al Código Penal, etcétera, que permitan que la Fiscalía pueda mejorar la exposición de los motivos por los cuales estas personas deben seguir en la cárcel. Hemos escuchado y hemos visto algunas informaciones de que muchos pandilleros salieron huyendo a la región. Así hay reportes de que muchos de ellos se han ido. De hecho, muchos de ellos han regresado, que tenían residencia o nacionalidad en Estados Unidos. Algunos han regresado a Estados Unidos, pero hay una gran diferencia. El pandillero que vive en Estados Unidos no se atreve a operar de la misma manera en la que operaba en El Salvador. ¿Por qué? Porque tienen miedo a un proceso judicial, porque saben perfectamente que si lo llegan a agarrar allá, no salen. O los deportan. Y si los deportan, aquí se van a hacer cortes. Aquí los esperamos. Entonces, yo quiero un corte comercial. Voy a hacer un espacio muy pequeño y regreso porque, bueno, ya nos hemos pasado, creo, estamos justo ahorita a tiempo de la hora del espacio, pero quiero regresar y quiero preguntarle a la diputada Susi Calleja cómo vienen las próximas elecciones. Por cierto, ya fue confirmada para buscar la reelección en febrero, ¿cierto? Sí. Ok, vamos a una pausa, regresamos. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora, inviértanlo seguro. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations?
General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. ¿Eres uno de los que sueña en viajar por el mundo, conocer otras culturas, otros amigos, estudiar en una universidad en el extranjero? Pero te da miedo ir por ese sueño porque no sabes hablar inglés. Que no sea una excusa. Hoy aprender inglés es más fácil, rápido, a tu tiempo. University Idiomas Link tiene clases ilimitadas con maestros en vivo. ¿Qué esperas? Llama ahora y cumplí tu sueño. Bueno, si nos ven en redes, este espacio de opinión de la media mañana, que usted estará viendo los martes y los jueves, queremos agradecerles, ¿verdad? Si nos ven en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en toda la plataforma digital de ITV Salvador y por supuesto el resumen en nuestro periódico digital itvnoticias.com. Y por supuesto, si nos ven en televisión a través de Verizon en el canal 1509, gracias por acompañarnos y estar siempre atentos a la señal que llega desde los estudios de ITV Salvador. Bueno, es oficialmente candidata a la reelección en febrero próximo. Sí, así es. Gracias a todas las bases de Nuevas Ideas que votaron hace un par de fines de semana y que confirmaron a los 16 candidatos que vamos a representar por el departamento de San Salvador y a los 60 candidatos que vamos a representar en general para las elecciones a la Asamblea Legislativa. Habrán cambios, obviamente, ¿no? Importantes en tema de números, en tema de oportunidades. Disminuye el número de diputados. Disminuimos el número de diputados hace un par de plenarias. Esto ya es ley de la República. Pasamos de 84 diputados a 60 diputados. Obviamente en esa nueva conformación, Nuevas Ideas es uno de los partidos que más va a perder diputados dentro, porque de hecho somos la bancada históricamente más grande de la historia de nuestro país. Somos 56. Junto con nuestros aliados pues hacemos 64 en total, y la verdad es que nosotros somos de los que más vamos a disminuir, pero la verdad es que no siempre es una pérdida. Yo creo que las decisiones se toman y gracias a Dios pues creo que son las mejores, en el hecho de que la disminución respondió también al cumplimiento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, y ojo, de la Sala de lo Constitucional anterior, que mandaba a quitar la plancha nacional. Y obviamente al quitar esa plancha nacional pues tendrían que haber quitado también, porque se declaró inconstitucional, esta plancha nacional tenía 24 diputados en total, pero los diputados de la ex Asamblea Legislativa decidieron que echa la ley, echa la trampa, dividieron esos 24 diputados para no perder ellos sus porcentajes, y mantener, digamos, este famoso equilibrio que tenían ellos de corrupción realmente. Dividieron estos 24 y aumentaron los diputados por departamento, cuando realmente con 60 diputados, como era en la Constitución anterior, pues se podía perfectamente trabajar. Vamos a regresar a esto. También se disminuyó la cantidad de municipios, se reconfiguró todo el mapa político territorial de El Salvador, pero se conservan los 262 distritos, tal y como están ahora, en 44 municipios que van a aglutinar todo esto para poder ser mucho más eficientes. Y ojo, hay un gran ahorro que no se hizo por temas de ahorro, pero la verdad es que como una de las consecuencias de esto, pues va a haber un gran ahorro a nivel
a nivel presupuestal. ¿Se vulnera la democracia en el país con estos cambios en la estructura de las elecciones en temas de número de diputados y de alcaldías? Para nada. De hecho, la elección de alcaldes y consejos municipales se mantiene exactamente tal y como es a día de hoy. Los consejos siguen siendo plurales, no es directo el voto, tal cual. ¿Qué pasa con los diputados? Esto es bien interesante. Precisamente hace unas elecciones, creo que fue en la elección de 2009 o cerca de ese año, que se crea el sistema de residuos. Y entonces, ¿por qué? Yo no sé si ustedes se acuerdan, varios de ustedes se pueden acordar, yo la primera vez que voté fue en 2009, de hecho, para la elección de presidente y pues ni modo, votamos por quien votamos. Pero no había muchas opciones. No vamos a decir. Pero no había muchas opciones. Todos creímos que iba a ser el cambio, vamos. Entonces no fue, pero bueno. En estas elecciones se crea lo del residuo. Entonces se crea el voto cruzado y el voto por residuo. Y entonces habían varios diputados que, por ejemplo, ya no la población salvadoreña elegía al diputado, pero luego entraban otros por residuo. Y voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, en la elección pasada, a su servidora, la votaron creo que 78,000 personas, voto directo, en San Salvador. Y yo tengo mi casilla, yo gané mi curul, digamos, gracias a la población salvadoreña. Pero la siguiente diputada de otro partido tuvo 14,000 votos. Entonces, ella es tan diputada como yo, con 14,000 votos, y yo con 78,000. Nuestro diputado del corte, digamos, que es nuestro diputado 17 de San Salvador, creo que tenía 41,000 votos. Entonces, a nosotros, un diputado nos costaba 41,000 votos como mínimo, porque fue nuestro diputado del corte. Fue el más peleado, además, porque nos lo querían quitar. Yo estuve en esa mesa de negociación, de pleito. Entonces, sin embargo, la misma diputada de mi ejemplo, que creo que es la que menos votos tuvo en San Salvador, con 14,000 entró en primer puesto de su partido, de su fracción. Bueno, solo es ella, pero de su fracción. Entonces no le alcanzaba para el siguiente, por lo menos. Pero, o sea, sí querían meter. Entonces, ¿qué pasa con el cambio ahora? Solamente va a valer el voto directo. Es decir, votan por usted, queda. Si no votan por usted, no hay residuo. Y el cociente del total de votos se va a hacer un cociente, y ese cociente es el que va a marcar cuánto cuesta cada curul, cuántos votos cuestan cada curul, para que entren solamente aquellos diputados por los que de verdad el pueblo salvadoreño está votando. No es ilegal, se hace así en la mayoría de países democráticos. Esto no es una fórmula que nos inventamos nosotros de nuevas ideas, al contrario, la pueden encontrar en Wikipedia hasta. Es un método que se usa en el mundo, y la verdad es un método que garantiza la democracia directa. Eso quiere decir que yo como salvadoreño voto, y yo quiero que sea esta persona. No le van a andar regalando. Porque mire, si no, esto que dicen de no, porque entonces no va a haber oposición o no sé qué. No, claro que sí. O sea, tampoco podemos sacar, por matemática, es bastante imposible que saquemos los 60 diputados. Más de alguien va a salir, pues ni modo. O sea, y la verdad es que está bien que estén representados. Pero sí van a tener que ser más convincentes con el pueblo salvadoreño para que el pueblo salvadoreño vaya y vote por ellos. Entonces, digo yo, o se van sumando a lo que el pueblo salvadoreño quiere, pide y necesita, y dejan este discurso de regresar al país donde vivíamos antes, o la verdad es que el pueblo va a tomar una decisión al respecto y va a ser bastante claro en ella. Cierro con esto, una crítica a algunos partidos o políticos que están haciendo campaña en nombre del presidente Nayib Bukele, que no son obviamente de Nuevas Ideas. Había una crítica del presidente Ernesto Castro de que hay políticos o partidos que acaban de nacer que andan hablando en nombre del presidente Nayib Bukele en sus campañas.
Sí, yo entiendo. Hemos hablado de esto con el presidente Castro. Como ustedes sabrán, no solamente somos colegas de trabajo, sino que también somos amigos. Y la verdad es que es muy interesante porque hay bastantes caballos de Troya por ahí sueltos, en donde para ganar votos y para ganar aceptación van a tener este discurso y van a ir en redes sociales o en sus entrevistas, van a ir diciendo, sí, no, claro, yo apoyo al presidente, por supuesto, y quiero formar parte de este equipo. Sí, cuidado con creer en estos discursos, porque cuando la primera dama y yo, como saben, somos amigas desde hace mucho tiempo, y nosotras a veces siempre hemos dicho, es muy fácil tener amigos cuando vas en limusina. El problema es cuando te toca ir en bus o a pie. Entonces, este proyecto es un proyecto que todos nosotros hemos trabajado desde el principio, desde Nuevo Cuscatlán, de la mano del presidente Bukele y la primera dama. Es un proyecto que ha ido creciendo. Nosotros antes no estábamos en la Asamblea Legislativa. En 2021 ustedes nos dieron la confianza para entrar a la Asamblea Legislativa, y nosotros podemos hablar con hechos y ya no solo con promesas, de lo que implica trabajar para el pueblo salvadoreño desde nuevas ideas, contando con la gobernabilidad que nosotros tenemos y queremos darle al presidente Bukele. Luego están todos estos partidos chiquitos, que está bien que existan porque, ¿por qué no? Así pasa en las democracias, pero se quieren sumar a un proyecto que el país ha hecho ganador, porque no somos nosotros, es el país, y gracias a Dios que somos un proyecto ganador gracias a los resultados. Es muy fácil querer meterse a esta canasta cuando ellos no han hecho absolutamente nada por trabajar. Entonces, cuidado con eso, pero la verdad es que el pueblo salvadoreño, yo sé que es sabio y sé que van a dar su voto de la mejor manera. Ok, diputada Suesi Calleja, vicepresidente de la Asamblea, gracias por acompañarnos, gracias por venir con nosotros y, bueno, dejar esa opinión, ¿no?, y ese mensaje a los salvadoreños que nos ven en el país. Por cierto, tenemos mucha audiencia a través de las redes sociales en el país, pero también en Estados Unidos, en la televisión y en las plataformas digitales. Le agradezco mucho su tiempo, ¿verdad?, y que haya venido esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a todos, Gilson, de verdad, muy amable por darme este espacio, para compartir con los salvadoreños. A todos ustedes, mis respetos siempre, Dios les bendiga y muchas gracias por su confianza. Bueno, también a ustedes les quiero agradecer por también permitirnos regresar al ruedo, ¿verdad?, de estos espacios de opinión que hemos realizado por más de 24 años en el periodismo y pues por 15 años ya como Hito Salvador, conectados con los salvadoreños en el exterior. Gracias por acompañarnos. Nos miramos el próximo jueves, ¿verdad?, para que sigamos conversando de temas importantes del país. Ahora nos acompañó la diputada Suesi Calleja, esperamos tenerla próximamente con nosotros nuevamente. Gracias, nos miramos en la próxima. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en Estados Unidos.